Yo creo que la importancia del cine es que lo podamos ver como un lente para vernos a nosotros mismos. De hecho, para analizarnos, como podríamos decir, nos está costando entrar en este tercer milenio, porque además fue muy abrupto el cambio, estamos en esa transición y lo que ocurre puede ser que estemos intentando adaptarnos a algo nuevo sin realmente conocernos a nosotros mismos. Y no digo solo como hondureños, sino en general como la humanidad. Entonces necesitamos hacer más cine y ver más el cine que ya se ha hecho, que lo que hace es un reflejo de cómo somos y de cómo podemos adaptarnos a estos nuevos tiempos. Por eso creo que es fundamental hacer cine, poder ver cine, comentar sobre qué vemos ahí, que nos vemos a nosotros mismos, cómo estamos, en qué estamos fallando, qué cosas estamos logrando, porque el cine también sirve para eso, para celebrar los logros y los gozos que podamos tener. O sea, el cine es una ventana muy grande que nos puede ayudar a entender mejor este momento de transición y entendernos a nosotros mismos mucho mejor. Espere, usted ya sabe cómo trabajo, ¿verdad? Es muy importante para hacer cine, hacer un trabajo previo de investigación, de conocimiento, de exploración, de poder conectar con las personas realmente adecuadas, porque el problema es que Honduras puede tener Honduras lo tiene una diversidad cultural enorme. A veces cometemos el error de que solo vamos hacia los académicos a preguntar realmente sobre nuestras culturas autóctonas y se nos olvida que quienes más saben de nuestras culturas autóctonas son ellos mismos. Entonces el cine creo que tiene que llegar a esa raíz y por ahí vamos bien. En realidad la investigación, la rigurosa investigación que se debe hacer para hacer cada película, para hacer un documental, para hacer una ficción, está ahí. Y también no digo que dejemos de lado a los académicos, eso es muy importante también, pero no solo que sean ellos la fuente, sino que podamos realmente como retratar todo eso bien a fondo, desde la raíz. Entonces el cine aquí en Honduras servirá pues como eso, como un vehículo de comunicación para que podamos nosotros mismos conocernos, para poder ir creando eso que podemos llamar una identidad nacional, que realmente no es algo que ya está establecido y que hay que definir sus características, porque es algo que está cambiando todo el tiempo. Y eso es lo lindo, la verdad. O sea, cada generación que haga cine retratará parte de esas características identitarias y nos ayudará a irnos conociendo más. Y de verdad es fascinante cuando uno empieza a explorar y ver todos los documentales que se van haciendo sobre Honduras o las películas de ficción que empiezan a sacar hondureñismos o que empiezan a sacar modos de ser del hondureño. O sea, y el cine lo ha tenido siempre. Debemos sentirnos orgullosos en nuestro cine porque No hay tierra sin dueño es uno de los mejores reflejos de la hondureñidad. Y por ejemplo, Utopía, la película de Raúl Ruiz y Sami Cafati, también es como, exactamente esa era la intención de Utopía, explorar el hondureño, explorar la hondureñidad, la hondureña, o sea, cómo nosotros somos en realidad y qué es lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, nuestro cine comienza con esas raíces muy fuertes, con estos grandes cineastas, hombres y mujeres que empezaron con ese compromiso de realmente retratar, bueno, mi amigo Ángel, más allá de ser realmente una protesta social, es un reflejo también bello de nuestra realidad, de esos rincones urbanos marginales, donde también podemos encontrar rasgos de nuestra identidad, porque eso es el amplio espectro del cine. Que cuando hablamos de que tenemos una riqueza cultural, no tenemos que pensar solamente en las ruinas de Copán y Pulapanzac y lo que podríamos nosotros ver como lo atractivo y hermoso, porque igual podemos ir al mercado San Isidro y encontrar bellezas ahí. O sea, vamos ahí y encontramos la manera de ser de un zapatero trabajando y su entorno. Eso el cine lo retrata, además de que lo inmortaliza, porque también es importante, vamos creando documentos históricos. Y al final, cuando ya nosotros vemos hacia atrás, el cine nos sirve porque estamos viendo estampas bellas de nuestro país, de Honduras. Miércoles, 16 de mayo de 1979. Amaneció nublado en la pequeña aldea de La Laguna, en Honduras. Yo realmente comienzo desde bien pequeñito con la inquietud, digamos, de la cultura. Eso lo tengo que agradecer a que
nací en una familia donde la cultura era muy importante. En realidad nazco en una familia trabajadora bastante humilde, y de hecho en el barrio El Porvenir, en la colonia El Porvenir, aquí en Tegucigalpa, que es un barrio pequeñito pero está lleno de mucha cultura, de gente maravillosa, y en eso está pues mi familia. Mi padre Ángel Mendoza y mi madre Blanca Mendoza, a quien les debo justamente eso. Nosotros podíamos no tener muchos recursos económicos y mucho, digamos, cosas materiales en ese momento, pero lo que sí teníamos en nuestra casa eran libros. Mi mamá es maestra de toda la vida y lo que teníamos eran libros alrededor. Yo me acuerdo ser muy niño chiquito y tener ese tipo de enciclopedias que tenían 100 preguntas sobre qué es el mundo, la vida y todo eso, ¿no? Y yo pues pasaba leyendo eso, me encantaba. Entonces eso creó una inquietud y de alguna manera se fue juntando con algunas habilidades, digamos, para el arte, porque yo realmente hago cine ahora, pero no dejo las artes visuales, que es mi base sólida en la que me formé. Entonces por eso también me siento muy conforme cuando hablo de arte y cuando hago arte, porque es mi base. Entonces, como te digo, en mi casa nosotros podíamos no tener mucho espacio porque a lo mejor éramos una familia también hacinada, porque mi mamá apoyaba a primos que venían del interior del país y estaban en mi casa, y éramos felices porque éramos muchos, pero siempre había un cuartito donde estaba la biblioteca de nuestra casa. Incluso lo lindo es recordar que en mi casa hasta tuvimos que poner un sello de Familia Mendoza para poder prestar los libros a los compañeritos del barrio y que los pudieran volver a llevar. O sea, eso para mí fue ya la introducción a un mundo de la cultura y del desprendimiento magnífico. Entonces me ha ayudado y me ha seguido en todos estos pasos hasta ahora, pues. Después entré a la Escuela Nacional de Bellas Artes, que soy muy orgulloso de decirlo, la verdad. Los que egresamos de ahí somos como una comunidad que nos apoyamos entre todos, maestros y alumnos, lo digo. Y tuve la suerte que egresando de la Escuela de Bellas Artes se estaba inaugurando la primera carrera universitaria en arte en el país, que es la de la pedagógica. Entro a la Universidad Pedagógica y estudio también las artes visuales, pero ya ahí había un tronco focal que nos daban artes escénicas, música y artes plásticas, ¿no? Artes visuales. Y además había una clase que se llamaba lenguaje cinematográfico. Entonces todo se fue juntando, porque yo de adolescente también estudié en la escuela de teatro. O sea, estudié en la escuela de teatro mientras estudiaba en la escuela de artes plásticas. Intenté entrar a la escuela de música y me aceptaron, pero no entré porque me dieron una beca en la escuela de bellas artes. Entonces en ese momento me di cuenta de que mis inquietudes iban hacia todas esas disciplinas. Poquitos años después entendí que el cine las reunía todas, y eso es lo lindo. Entonces fue cuando entro en la pedagógica y tengo a uno de los más grandes maestros que tiene el país en cine. De hecho, uno de los cineastas más grandes que tiene Honduras, que es Mauricio Durón. Él fue mi profesor en esa clase de lenguaje cinematográfico y lo considero pues mi mentor, lo considero el culpable en parte de que yo directamente me haya apasionado por el cine. Porque una cosa es que haya querido hacer cine, pero a eso súmale que es que yo también me califico como un apasionado del cine, y esa pasión la absorbí de él. Pensé que no ibas a venir. Tranquilo, man, todavía hay tiempo. ¿Para qué me querías ver? Antes de la meeting te quería contar una onda ahí. ¿Cuántas pasadas hemos hecho juntos? Desde chavalos. Siempre nos hemos dado esquina. Siempre. Ya en ese momento estaban empezando a ver como algunas otras producciones acá, y se hizo un proyecto que se llamó Mi Vida Loca, Las Cuatro Tablas y Limpiando Chaqueta, y un amigo, Douglas Alonso, fue contratado para la dirección de arte ahí, que Douglas fue compañero mío en Bellas Artes. Entonces me llamó y me dijo, venite porque vamos a trabajar en esto. Yo fui a trabajar como encargado de maquillaje y vestuario, que ahí también mi vida dio como un pequeñito giro bonito, porque lastimosamente un muchacho que iba a hacer un papel dentro del corto llegó enfermo, no pudo hacerlo en ese momento y no podíamos perder tiempo, y Daniel Serrano me tiró el guión y me dijo así, léetelo, hacen una prueba. Y yo lo leí y hablábamos de eso, mis raíces de barrio ahí fueron muy importantes. Yo lo leí, literalmente me quedé con el papel y continuamos y terminamos Y para mí, que yo no voy a ser actor, no es uno de mis objetivos, pero me sirvió mucho ahora como director para saber qué es lo que se siente actuar, y eso para mí fue invaluable. En aquel momento no lo vi, ahora lo valoro pero muchísimo.
Y así otra cosa fue llevando a otra. Después participé en un primer concurso centroamericano, digamos, abierto de cine con Sinergia. Participé con guión de largometraje y fui ganador de ese concurso con otros 4 compañeros, uno de Guatemala, una de Costa Rica y uno de Cuba. Y para mí fue una experiencia magnífica. O sea, bueno, de hecho es una de las cosas con las que más orgullo lo digo, que Zenel Paz, el guionista de la película Fresa y Chocolate, que es una película cubana que amo, que adoro, haya podido leer mi guión porque él era parte del jurado y que me haya seleccionado con ese trabajo, para mí ya es el premio. O sea, ya eso fue como que lo leyera, era el premio. Y así, una cosa lleva a otra, luego una beca que me lleva a Japón a hacer un documental allá con Marisela Bustillo. Y puchica, esa ya fue también como una experiencia a lo grande, ¿no? Ya es pasar de un continente a otro, ver otra cultura, ver otras maneras, agarrar una cámara nueva japonesa que nos dan ahí para que yo la maneje. Eso fue como maravilloso. Y así, dentro de toda esa línea llega un punto en el que yo aplico a una beca de los Estados Unidos y ya con, digamos, con ese bagaje de trabajos realizados, ellos lo miran y me llaman para darme esa oportunidad en una entrevista. Y literalmente así como ocurre, digamos, hasta ese punto. Me conceden esa beca y me voy a estudiar la maestría en dirección de cine a los Estados Unidos. Y lo lindo es lo que viene después de eso, porque es como esa beca conlleva un compromiso formal que uno hace de regresar al país y poder retribuir de alguna manera lo que a uno le han dado, ¿no? en esa oportunidad, que es mucho, es enorme. Entonces, volver al país y yo al regresar acá, lo que de alguna manera se me van abriendo las puertas, y se me van abriendo las puertas en áreas que eran muy necesarias en el país. Una es crear ciclos o espacios donde poder mostrar buen cine y donde poder mostrar cine latinoamericano y donde poder tener un espacio donde mostrar cine hondureño también, porque hace falta mucho que veamos nuestro cine. Incluso me refiero a nosotros, el gremio de los cineastas. Nos hace mucho que conozcamos, nos hace falta mucho que conozcamos nuestro cine. Entonces, al regresar, se me abren las puertas y reactivo el cineclub de Café Paradiso, que es mi casa, por ejemplo. Eso fue como una de las satisfacciones más grandes y esa era como mi cita de los martes allá. Luego con el maestro René Poc reactivamos el cineclub de la Alianza Francesa también, en las noches allá. Y a partir de eso, pues me llaman del Museo para la Identidad Nacional y echamos a funcionar el programa Filmin, que para mí es uno de los orgullos más grandes que he tenido, porque ha sido casi 10 años continuos mostrando cada fin de semana cine y dando oportunidades para talleres y trabajando con jóvenes y fomentando eso. Y eso fue como una de las mayores satisfacciones mías al regresar. Y por otra parte, el trabajar con la Universidad Politécnica de Ingeniería, comenzar como docente ahí, pero ver que ellos ya tienen un proyecto de fundar una carrera de cine y fue magnífico empezar a trabajar al lado de ellos y ir de a poco entendiendo qué importante es tener formación académica en cine en el país. Y la verdad es que fue como apoyarles en todo porque la iniciativa era más que necesaria y la llevamos hasta buen puerto. O sea, fue como preparar todo eso hasta prepararla al Consejo de Educación Superior y que vieran y que la verdad es que la cuestión era que le tuvieran fe, a abrir carreras nuevas, porque hay un grupo de muchachos ahorita que necesitan estas carreras más atrevidas, nuevas, y está funcionando perfectamente. Entonces, ese también es como uno de los otros logros que yo he tenido al regresar, poder fundar esa carrera con la universidad y darles oportunidad a los muchachos, porque realmente yo sé que todos los cineastas que me están escuchando y que nos hemos podido ir a formar afuera, sabemos lo difícil que es, pero qué lindo es poder tener acá primero una base tan sólida para después también buscar estas otras oportunidades, ¿no? de salir. Porque antes nos tocaba ir o a Costa Rica o a Cuba, Colombia era lo más cercano que teníamos y ahora pues ya lo tenemos. Ponele la capucha, ponésela, hombre, ponésela. Date la vuelta, ya, tranquilízate. Todo fue cambiado.
Si yo me pusiera a hablar, digamos, de detalles de, por ejemplo, qué es lo que estamos ofreciendo con Indómita Salvaje, es otra película hondureña más y eso es muy importante porque estamos sumando al cine hondureño ya la cartera de películas hondureñas, ya no solo para nosotros los hondureños, sino para un público internacional se amplía mucho más. Yo siempre lo he dicho porque como además soy investigador, tengo esa necesidad de estar estudiando el cine hondureño. Siempre hemos dicho que el cine hondureño es un cine muy valiente, o sea, nos atrevemos con diferentes géneros, nos atrevemos a crear diferentes superhéroes, vamos en esa línea y eso es muy rico y es muy sano para el cine hondureño. Entonces, ahora, ¿qué nosotros aportamos con Indómita Salvaje? Es que aportamos una película de alguna manera que se torna indómita en sí misma, porque es libre, porque literalmente desde un principio quisimos hacerla no siguiendo una receta de guión, y eso ya es un atrevimiento, porque de hecho nosotros no sabíamos cómo iba a salir el producto, pero nos arriesgamos y vimos el producto final y nos encanta. ¿Por qué? Porque sentimos que además como tenemos que respetar también nuestras referencias tanto en el cine, que podríamos mencionarlas y son muy evidentes en la película. Tenemos referencias de Ingmar Bergman, tenemos referencias de Stanley Kubrick, tenemos referencias de los grandes, bueno, de Jim Jarmusch, como ya mencioné, por ejemplo, ¿no? Pero de los grandes que han aportado cosas distintas al cine. Y lógicamente dentro de esas referencias está Sami Kafati y Raúl Ruiz con Utopía. Entonces para nosotros era como, wow, si esto se hizo en los años 70 en Honduras, una película tan fascinante que no lleva una narrativa convencional, que de alguna manera es como entras a la película de manera libre y siendo espectador pues andarás por ahí libre por donde te lleve y al final no sabes dónde vas a terminar. Para nosotros esos son los referentes. Entonces siempre decimos que nuestra película la planteamos como una narrativa pues distinta, diferente, una película muy diferente. Entonces tiene eso de especial para empezar, pero tiene muchísimas otras virtudes, que es que tiene un elenco maravilloso. Fíjate, tenemos y nos sentimos muy orgullosos de esto, la oportunidad de compartir con el maestro Daniel Vázquez su regreso al cine con nuestra película. Él siendo protagonista de No hay tierra sin dueño, que para mí es la mejor película filmada en Honduras hasta ahora. Eso es importante, o sea, es una película magnífica y siendo él el protagonista de esa película, también te habla de cómo se detuvo el cine en Honduras, que él no volvió a encontrar otra oportunidad porque él se dedicó a su arte, que es las artes visuales, la cerámica, es un magnífico ceramista, pero que ahora tengamos nosotros la oportunidad de haberle dicho, maestro, tenemos este proyecto, le interesaría, y que nos diga que sí y que esté con nosotros y que haga un papel dentro de la película, que además fue magnífico trabajar con él, es maravilloso. Entonces, digamos que nuestro espectro actoral comienza ahí y continúa con Cecilia Pavón, que ya no hay nada más que decir. O sea, Cecilia Pavón es una institución en la actuación del cine en Honduras. Gary Nazar, Eric Pineda, Marilis del Mar Moreno, o sea, son personas que han trabajado, que tienen más de 30 años, para ver más de 20 años, perdón, trabajando en el cine, ¿no? O en las artes escénicas de nuestro país, que también es importante. Y luego que ellos, con toda esta carga de experiencia, compartan con jóvenes que debutan en nuestra película y que estuvieron a la altura, que lo hacen muy bien, nos llena de satisfacción enorme, la verdad, porque sí tenemos varias actrices y actores que debutan en nuestra película. Entonces eso también lo ofrecemos como un panorama actoral en el país, que es como un pequeño foco y decir, mira, ok, aquí tienes, estos chicos van a hacer más cine y es importante para nosotros que la película sea una ventana para ellos. Y luego la parte técnica, mira, la película tiene incluso trabajo artístico, de ilustración, de artes visuales, tiene efectos prácticos de Marcel Escoto que son magníficos, o sea, maquillaje real para películas que te deja así como, uff, eso es real o no es real, o sea, es un trabajo exquisito, y luego complementado con efectos especiales generados por computadora, que también es como uno de los honores más grandes que tenemos, contar con Omar Carías en ese proyecto, que es un proyecto chiquito, es un proyecto independiente, que pueda decir, tenemos a uno de los mejores y tal vez el mejor artista de efectos especiales en el país, que no solo porque haga efectos especiales, sino porque como en sí mismo el trabajo de animación que hace es maravilloso.
pero el trabajo plástico, porque incluso acaba de sacar un cómic en Honduras magnífico, o sea, el crearte una narrativa, una historia en un cómic y diseñártelo, dibujártelo es magnífico. Entonces tenemos eso. Indómita es un proyecto modesto, chiquito, independiente, pero que en el interior es un mundo muy profundo, y eso también lo ofrecemos. Además, es una película que la puedes disfrutar tú relajado, sin pensar. Ponte en automático y disfrútalo. Pero si activas un poquito tu pensamiento, vas a encontrar un montón de referencias a Dostoyevsky, vas a encontrar un montón de referencias a buena poesía, a buena literatura, a buena música, como Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? El trabajo que ellos hacían. No solo el rock, sino que realmente, bueno, yo siempre digo, dentro de nuestra película hay un silbidito que podría parecer un simple silbidito, pero ese silbidito te va llevando a través de la historia por Louis Armstrong, te va llevando incluso por los Doors, que los Doors tienen ese silbidito, o el concepto de ese silbidito, que te va llevando hasta Bertolt Brecht, ¿no? Hasta 1930, en una obra de teatro donde Bertolt Brecht tiene una narrativa y un amigo de Bertolt Brecht hace la música, pero la letra de ese silbidito que nosotros ponemos ahí se llama Mackie Messer, que después en inglés lo puedes traducir como Mac the Knife, y luego en español lo traduces como Pedro Navaja, ¿no? Porque es el orgullo de nuestro panameño Rubén Blades, que hizo Pedro Navajas. Entonces también eso ayuda, es como decir, Pedro Navajas no era original. No era original, viene de Bertolt Brecht, imagínate, o sea, viene de la pluma de Bertolt Brecht, que se llamaba Mackie Messer, Mac Navajas, y aquí lo llamamos Pedro. Entonces nuestra película hace esas referencias y esas conexiones conceptuales, culturales, y es rica, es muy rica en todo lo que puedas ver, porque también nosotros advertimos al público ahora, antes de que la vaya a ver en cines, y bueno, para cuando la pueda ver en otras plataformas, que esté atento a todo, porque como decimos, nuestro protagonista principal es la ciudad, y la ciudad habla a través de los grafitis. Esos tatuajes que la ciudad tiene en la película son muy importantes también. Entonces es como una película que fue pensada para todo eso, ¿no? Entonces ofrecemos un producto diferente. Si yo quisiera como pensar el cine, nunca voy a dejar de pensar un concepto magnífico o una conceptualización del cine, que es historias de hombres y mujeres a través de la luz. Es muy importante eso, no solo porque es la luz del lente, de la cámara que funciona, de la luz, sino que podamos verlo de manera positiva, que el cine sirva para que podamos ver lo positivo del ser humano y que cada vez seamos mejores. Entonces, podría de alguna manera cerrar siempre pensando que el cine es el lente donde podemos ver el alma del ser humano. Y el alma del ser humano es un alma muy linda, muy bonita, porque tiene que estar ligada a lo espiritual. Entonces es una herramienta muy importante para hacer avanzar el mundo en la dirección correcta.